Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 9 de mayo del 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Botelli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Bomón Cayilgos y Gerardo Eto Cruz. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En las causas programadas para la fecha, se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. En la causa número 3, expediente número 1540, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por Pablo Soto y Amunaque contra el Consejo Nacional de la Magistratura, ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro por la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor presidente, señor magistrado, muy buenos días. Lo que se está cuestionando la pretensión por la parte demandante es sobre un asunto de no ratificación. Como ya tenemos entendido, señor presidente, los procesos de no ratificación existen parámetros exigibles que se tienen que cumplir en cada uno de ellos. En este caso ha ocurrido ello. Se ha cumplido con los dos parámetros, que es la previa audiencia del interesado y la motivación, que se cuestiona de que el Consejo Nacional de la Magistratura no concedió el informe oral cuando interpone el recurso de reconsideración. Lo cierto es que no lo interpuso dentro del plazo legal establecido en el reglamento de evaluación y ratificación, porque el artículo 45 del reglamento que acabo de mencionar establece que la solicitud de informe oral debe ir contenida en el recurso de reconsideración, y esto no fue así. En consecuencia, lo declaró improcedente por extemporáneo. También es verdad que sí hubo una previa audiencia. ¿Cuál es la entrevista que se hizo al momento de su evaluación, en la cual se sacaron conclusiones que no convencieron a los magistrados en cuanto a la actualización de conceptos jurídicos, por ejemplo, además de la verificación que se hizo del expediente que contaba con sanciones, multas, etcétera? Por tales consideraciones solicito se declare improcedente el recurso de agravio. Causa número 4, expediente número 1558, año 2012, proceso de habeas corpus, interpuesto por Carlos Adolfo Huerta Escate contra Javier Villestein y otros jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el Procurador del Poder Judicial, el abogado Segundo Jesús Viteri Rodríguez. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, recurrimos ante tan digno Tribunal Constitucional a fin de hacer algunos alegatos pertinentes al proceso que viene en recurso de agravio constitucional interpuesto por Carlos Huertas Escate, abogado en ejercicio. Al tenor de la propia demanda y que corren autos, dice así: Carlos Huertas Escate, que recurre con la finalidad de agotar la instancia nacional a fin de recurrir ante la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Americana, cumplo con presentar el presente habeas corpus contra el doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Permanente. Así lo dice. Y cuando termina dice: solicito a usted admitir y agotar rápido los trámites para recurrir a la vía internacional. El proceso debió ser declarado limitadamente improcedente por el precedente en el caso Camarena, porque no tenía contenido constitucional. Segundo, se trata de un proceso enmarcado dentro del nuevo ordenamiento procesal penal, donde al abogado, se lo condena por el delito tipificado en el artículo 365 del Código Penal, que se llama violencia contra funcionario público. Y ahí está acreditado que el que ejerce, amenaza o impide a la autoridad o funcionario o servidor público ejercer funciones o es todo el ejercicio de esta. Sucede que en una audiencia de lectura de sentencia condenan al patrocinado de Carlos Huertas Escate. Al momento de estar elaborándose los boletines de condena,
para ser remitidos tanto al INPE como al Instituto Penitenciario y a registro de condenas, el abogado, al ver que el secretario está solicitando el DNI de su patrocinado, arma un alboroto dentro del juzgado, con presencia incluso de la propia juez, porque era en la sala de audiencia, juicio oral, el nuevo Código Procesal. Entonces la juez levantan el acta, remiten al fiscal y se le denuncia por el delito establecido en el artículo 365. El señor dice, presenta que la juez no puede ser testigo. Sí puede ser testigo porque la juez no fue la que lo condenó, fue otro juez de investigación preparatoria, porque la juez no podía ser juez y parte porque era testigo del hecho que sucedió en su juzgado. Entonces se agotó la instancia, fue condenado a 2 años de pena privativa de libertad. Sucede de que al amparo del artículo 339 interpone recurso de revisión, amparándose en los fundamentos que establecen el inciso 4, dice, si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso, que solo o en conexión prueban totalmente las apreciadas anteriormente y que se establezca la inocencia del sentenciado, se podrá revisar y se podrá declarar nueva la sentencia. Al momento, y tanto la garantía del nuevo Código Procesal Penal, que se le admite el recurso de revisión, se admite para ver sobre el fondo. Se pide el expediente y la sala establece que no ha existido ninguna nueva prueba. Las pruebas que él alega que supuestamente el secretario había pedido garantía contra la persona porque ya tenía un problema anterior, no está acreditado, estaba ya resuelto en el proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso penal garantista todas las pruebas se actúan en audiencia de juzgamiento. El fiscal, cuando hace formula su acusación, presenta sus pruebas que lo va a actuar en el juicio oral. Todos los actos anteriores son actos de investigación, que no pueden ser pruebas. Entonces, las pruebas se han actuado en el juicio oral con el juez unipersonal, de acuerdo a lo establecido en nuestro ordenamiento penal. Por mala suerte, en el Perú tenemos actualmente 3 normas que rigen el proceso penal. 124 el sumario, el Código de 1941, neoinquisitivo y el nuevo modelo procesal penal. Y es uno de los pocos habeas corpus que recurren objetando la actuación de los jueces en un nuevo elemento o un nuevo procedimiento garantista. La Sala Penal Suprema, presidida por el doctor Javier Bete, amparando su derecho, pide depende, porque tiene que revisar esa prueba que él alega, la certificación de un gobernador, las garantías, no fueron al proceso porque tienen que ver el vídeo. Porque no viene una carpeta tan simple. Entonces la Sala Suprema ve el vídeo, cómo se actuó, cómo los medios probatorios, cuál fue el principio contradictorio, cuál fue el principio adversarial y cuál fue la teoría de defensa, lo que dio el caso tanto del fiscal como del imputado. Y sobre eso tiene que resolver, entonces viene el fondo y dijo que no, entre comillas, no había nuevas pruebas actuadas fuera del proceso o que se hayan comprado después del proceso para poder declarar nula la sentencia. En ese sentido, se han respetado todas las garantías. Primero, apelación. Segundo, nulidad. Tercero, la tacha de la prueba. Cuarto, la objeción a la prueba y con sus recursos pertinentes. Y quinto, el recurso de revisión, para garantizar un cierto derecho que supuestamente se puede haber vulnerado el derecho a la probanza, que es una garantía constitucional establecida dentro de la tutela jurídica efectiva. Y al no haberse aplicado tales derechos supuestamente vulnerados, el juez, con criterio en estricta aplicación del artículo 5º, inciso 1º, que no tiene contenido constitucional y aplicando la sentencia del presente en el caso Camarena, declaró improcedente liminalmente el proceso de habeas corpus y por lo cual esta Procuraduría Pública solicita en estricta aplicación de las normas procesales que la sentencia ha sido aplicada dentro del principio del control de legalidad, principio inherente a la justicia ordinaria, y al no haber vulnerado ningún principio constitucional, se declara improcedente el recurso de agravio constitucional. Vista de causa, queda el voto. Causa número 21, expediente número 1688, año 2012, proceso de amparo, interpuesto por María Margarita Rentería Durán contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada María Margarita Rentería Durán. Por la parte demandada, el abogado Alfredo Mesa Hurtado por la Procuraduría del Poder Judicial. Buenos días, señores miembros del Tribunal Constitucional. El día de hoy estoy viniendo acá para sustentar el pedido de agravio constitucional contra una medida que se me impuso de manera injusta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El sustento de la resolución de segunda instancia en amparo dice que existe vías igualmente satisfactorias y eficaces a los efectos de garantizar este derecho vulnerado. ¿En qué se sustenta el derecho vulnerado? Durante el ejercicio de mi función como juez, conocí el caso de la señora Magdalena Armas, que está acá sentada. Ella era madre de un niño de 3 añitos. Cuando ella concibió ese niño como consecuencia de una violación, y el juez de amparo de primera instancia señala una serie de hechos que están constatados en el expediente. Antes de la resolución que niega la tenencia provisional del niño de 3 años a favor del padre, mi juzgado evaluó el informe psicológico del padre, en el cual se señalaba claramente que el señor tenía que pasar evaluaciones psicológicas y recibir terapia. Además, evaluó el pedido de garantías que hizo la señora, un proceso de violencia familiar existente, y evaluó también el pedido de demanda de alimentos que la señora había efectuado en favor de su hijo. Por ello es que el juzgado niega la tenencia provisional. Al elevarse a la sala en pedido de apelación del señor, la sala considera una circunstancia especial. La madre estaba viviendo en la ciudad de Lima como empleada doméstica de lunes a viernes. El niño había tenido labio leporino y lo había operado 2 veces con el apoyo de médicos extranjeros en el hospital del niño. Luego señala que a pesar de que ello ha sido así, el niño ha sido trasladado a la ciudad de Huancavelica. ¿Y por qué ha sido trasladado a la ciudad de Huancavelica? Abogada, la interrumpo solamente para ayudarla en su informe, en el sentido de que, como usted comprenderá, y como es de su conocimiento, el tribunal no evalúa los hechos, sí, ni las pruebas producidas en un proceso administrativo o un proceso penal. Ajá. Lo que a nosotros nos interesa para tratar de cautelar sus derechos es saber de qué se le ha acusado, de por qué se le ha sancionado concretamente, y por qué esa sanción vulneraría el debido proceso, tutela jurisdiccional, algún derecho fundamental suyo, cosa que a nosotros nos permite recordar cuál es su argumento al momento de que conozcamos el expediente. ¿Te parece? Muy bien, doctor. Yo estaba haciendo el contenido de las medidas que yo había dictado, y luego que ello motivó, ¿no?, que la sala revocara la resolución indicando que en Huancavelica los niños estaban en abandono y entonces el niño estaba mal. La madre señaló, cuando llegó el expediente a primera instancia, que ella planteaba una oposición de eso porque ella estaba trabajando como empleada doméstica, había ingresado a la Universidad de San Marcos, y que iba todos los viernes a ver a su hijo a Huancavelica, y que el niño no estaba en mal estado de salud. Entonces se opone la madre, y yo corro traslado de esa oposición a la otra parte. Dice que no debí correr traslado de esa oposición y que esa oposición significó un retardo en la entrega del niño. El amparo de ese traslado, doctor, fue la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que señala que los niños no deben ser separados de sus padres, salvo circunstancias extremas. Se trataba de un niño de 3 años. El padre del niño, vino 2 veces al juzgado, me gritó, me insultó, me trató bastante mal, y entonces yo me tuve que inhibir del proceso. El Consejo Ejecutivo señala que ese trámite de la inhibición es un trámite que ha demorado 1 mes y medio, 2 meses, y que por eso yo he efectuado un retardo en la salud del niño y en la entrega del niño. El niño, cuando fue entregado por el 10º Juzgado de Familia, la madre apeló de ese caso,
pero no le concedieron la apelación porque tenía que adjuntar la tasa de 148 soles. Y por tanto, la tenencia quedó confirmada a favor del padre. Actualmente la madre no puede ni siquiera visitar a su hijo. En el caso de la sanción que se me impone, yo considero que es una sanción que no está sustentada debidamente, que se ha vulnerado el debido proceso por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y por la OCMA, basado principalmente en que el retardo que supuestamente se me imputa no es tal. La oposición que se planteó por la señora no la propuse yo, la señora la plantea y yo como juez de familia corro traslado de esa oposición dentro del plazo y dentro de lo más breve que se puede resolver dentro de un juzgado. Es decir, se corre la notificación, vuelve el caso. El señor, como procede a insultar, entonces yo levanto 2 actas. Las actas constan con los nombres de los abogados que estuvieron presentes en el momento en que él me insultó, me trató mal, etcétera, y entonces yo tuve que inhibirme por cautelar mi dignidad en el proceso. Luego, entonces, el Consejo Ejecutivo ha contabilizado un plazo que no es el que corresponde y me ha impuesto esa sanción de 15 días. La primera instancia de la acción de amparo ha declarado fundada la demanda, y la segunda instancia ha indicado que existen otras vías pertinentes para solucionar el problema de vulneración de derechos. Yo considero que no es así, que la vía de amparo es la única vía en este caso y que ello permitió incluso que vía medida cautelar pudiera garantizar mi derecho al trabajo. Gracias. Doctora, el magistrado Carlos Mesía le va a hacer algunas preguntas. Muy amable. Tengo la impresión que este caso ya se ha visto acá en otra audiencia, ¿o es un caso parecido? No, doctor, lo que pasa es que este caso forma parte del sustento de la resolución de no ratificación de mi caso y que se vio en audiencia del 11 de septiembre. O sea, acá, en el tribunal. Así es, sustentaron mi no ratificación en el caso Wackles, y es un caso más en el que yo actué más bien defendiendo los derechos de los niños. ¿Pero por qué plantear 2 amparos si se puede No son 2 amparos. En el amparo que existe y que está pendiente es un amparo por la no ratificación. ¿Y este? Este amparo es un amparo con respecto a la sanción que impone el Consejo Ejecutivo y que es un hecho independiente, ¿no? Ok, ya lo entendí, sí. Gracias. Muy amable, gracias. Perdón, abogada, el magistrado Gerardo Beto le va a hacer algunas preguntas. Gracias, presidente. Justamente quería preguntar, ¿cuál es la sanción que le ha impuesto el Consejo Ejecutivo? 15 días de suspensión en mis labores. Este amparo es por los 15 días. Así es. Y aparte hay un amparo ya contra el Consejo Nacional por la no ratificación. Así es, doctor. ¿La no ratificación está vinculada con este caso? ¿Por qué? Porque en uno de los considerandos se señala el caso Wackles. ¿Qué es este caso? ¿Qué es este caso justamente? Ya, así. Gracias. Procurador. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el recurso de agravio y se declare improcedente la demanda por las consideraciones que a continuación paso a exponer. Bueno, conforme hemos podido escuchar a la parte demandante, primero, en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario, se ha actuado respetando el debido proceso de acuerdo a la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general. Y con respecto a lo que está invocando la parte demandante, ya el Tribunal Constitucional ha dejado establecido en múltiples jurisprudencias que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la relación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo número 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, la cual especifica que deberá declararse improcedente la demanda cuando existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho invocado por la parte demandante. Asimismo, ya que se estima que de no hacerse así, el proceso de amparo terminará sustituyendo
los procesos judiciales ordinarios como el laboral o como el contencioso administrativo, con su consiguiente ineficacia, desnaturalizando así su carácter su carácter urgente, extraordinario, residual y sumario del proceso de amparo. Asimismo, la parte demandante debió tener en cuenta el artículo 148, que prescribe que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. Asimismo, también hay precedentes vinculantes que este digno Tribunal Constitucional allá se ha pronunciado. En la jurisprudencia vinculante 206 del 2005 y 147 del 2005, a fin de no desnaturalizar el carácter breve y expeditivo del proceso de amparo. Cabe también recalcar que mediante resolución 20-2010 emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura, resolvió no ratificar a la demandante y separar definitivamente de su cargo de juez, ¿no? Por consiguiente, teniendo en cuenta las múltiples medidas disciplinarias que se le habían interpuesto. Por consiguiente, ya que la recurrente solicita la nulidad de un acto administrativo, ella no está exenta de acudir al proceso contencioso administrativo. Por estas consideraciones, y repito, de acuerdo al artículo número 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, solicito que se declare improcedente la demanda. Algo nuevo, breve y nuevo. Diríjase vista la causa que Señor presidente, señores magistrados, doy cuenta a ustedes de que las demás causas programadas para la fecha no se han solicitado informar oralmente conforme al reglamento, o si se han solicitado no se han hecho presente para todas ellas el uso. se levanta la audiencia.